Hola amigos. Bienvenidos a Ágora Cristiana, un espacio donde juntos buscamos la verdad de la palabra de Dios y aprendemos a defender nuestra fe con amor y convicción. Hoy quiero invitarte a una serie muy especial titulada Estamos unidos en la verdad, una charla con el catolicismo. En esta serie vamos a reflexionar bíblicamente sobre por qué, como protestantes, no podemos abrazar el catolicismo romano. Y lo haremos con respeto, pero también con claridad, porque la verdad nos une y nos libera. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay diferencias tan marcadas entre católicos y protestantes? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre estas doctrinas? Entonces esta serie es para ti. Queremos que tengas herramientas sólidas para compartir tu fe con amor, pero también con fundamento bíblico. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir estos vídeos con tus amigos, tu iglesia y en tus redes sociales. Así juntos llevamos este mensaje más lejos. Además, si Dios pone en tu corazón apoyarnos, puedes hacerlo a través de PayPal. Tu aporte nos ayuda a seguir creando contenido apologético como nos pide la palabra de Dios. Y lo más importante, ora por este ministerio. Ora para que podamos continuar llevando la verdad del Evangelio con intención, con amor, pero siempre empapados de la palabra. Recuerda, la verdad nos divide, la verdad ilumina. Acompáñanos en esta conversación y juntos afirmemos nuestra fe en Cristo. Nos vemos en Ágora Cristiana. Suscríbete hoy y comparte la verdad. Y no la creen por un simple estudio exhaustivo que hicieron, donde ellos determinaron que la Trinidad significa creer en un Dios de tres cabezas. Creer básicamente que hay tres dioses. Les pregunto, ¿eso es la Trinidad? No. Sin embargo, y lo hemos platicado en el libro de tácticas, eso se conoce como falacia del hombre de paja. Tú deformas un argumento y lo presentas como el argumento válido, y entonces yo te digo, ¿tú crees eso? Y dices, no, yo no creo eso. De hecho, estás malinterpretando la Trinidad. Pero hay doctrinas fundamentales que todo evangélico debe creer, porque si te sales de esas doctrinas, como que solo Cristo salva, como la Trinidad, como que solo por gracia, en el bautismo, todo eso, entonces te sales de lo que es la centralidad cristiana, ¿sí? Entonces muchas de estas doctrinas van a mostrar que hay grupos religiosos que se postulan como cristianos, pero no lo son. Entonces, y vamos también a aprender ciertos términos particulares de cada religión. El término ha llegado una nueva luz. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Una nueva luz? ¿No? Es un término muy utilizado en el mundo de los testigos de Jehová. Cuando hay un cambio que se tiene que aceptar, es que una nueva luz ha llegado, basado en un proverbio que dice que la luz es como, por ahí lo tendré, que como en la mañana que se esclarece. Entonces el proverbio ni siquiera habla de doctrinas ni de profecías. El proverbio lo que habla es el camino de los justos y el camino de los impíos, ¿sí? Pero vamos a ver esto porque también torcer la escritura es una de las características de estas religiones. Y es cuando hay algún cambio, entonces le echas la culpa a la Biblia y dices, llegó una nueva luz, ¿sí? En el caso del catolicismo no usan ese término, no usan llegó una nueva luz, pero sí es Dios me dijo, porque yo soy el sucesor de Pedro. Lo que creíste hace mucho se acabó. No sé qué, no sé cuando, como bien dice el hermano, todavía no está en un documento oficial, pero no lo está diciendo el ayudante del Papa, no lo está diciendo Luis Toro, no lo está diciendo el cura de tu iglesia, lo está diciendo el sucesor de Pedro, lo está diciendo el Papa actual. De ahí a que se pase un documento oficial podrá pasar algún tiempo, pero habrá que preguntarnos qué va a pasar con los que creyeron que María era corredentora. ¿Se van a salvar? ¿Se perdieron? Porque es algo que ya no deberían creer. Entonces, aquí el magisterio, en el caso del catolicismo, es quien decide en términos de fe y conducta lo que se debe creer.
También aparece la tradición y la Biblia, ¿no? Aquí tenemos 3 fuentes de autoridad. El término solus Christus no es un término intolerante, no es decir, tienes que creer en Cristo y verlo como nosotros lo vemos. No es intolerancia, es una verdad objetiva. Se basa incluso en hechos históricos y cristológicos desde los inicios de la iglesia primitiva. Ellos creyeron que solo Cristo salva, ¿sí? Y aquí vemos algunas verdades fundamentales, reconociendo falsas religiones. Las religiones falsas pueden contener aspectos positivos, pero niegan la verdad cristiana fundamental y conducen a la oscuridad. ¿Están bien de calor o nomás yo tengo calor? ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿No tiene? Ando sudando. Si alguien me ayuda buscando Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retened lo bueno, ¿no? No podemos negar que hay cosas buenas en ciertas religiones, ¿no? Hay muchas cosas buenas en los testigos de Jehová, hay cosas buenas en el catolicismo. También no estamos diciendo que esta iglesia es perfecta, ¿no? Pero Pablo dice, examínenlo todo. De hecho, Pablo nunca vio como algo malo que la gente incluso examinara sus sermones, ¿no? Los varones de Berea, ¿no? Ellos examinaban lo que Pablo decía, se esperaban y cuando llegaban a su casa revisaban si todo lo que estaba diciendo era verdad. Siguiente slide. La verdad como base del discernimiento. Okay. Entonces, declarar que otro grupo religioso es falso puede ser visto como algo pretencioso, ¿cómo lo puedo explicar? Como ser muy creído, ¿no? Tú dices, te estás diciendo que este grupo religioso es falso, y eso especialmente en esta cultura que predica la tolerancia para todas las cosas, lo que algunos a veces han llamado generación de cristal. Tienes que aceptar desde la homosexualidad hasta el derecho a la madre de quitar la vida a un bebé no nacido, que lo platicamos en tácticas, ¿no? Ahora cambias el lenguaje, ya no dices matar a un bebé, dices aborto, dices interrupción temprana del embarazo, y entonces empiezas a cambiar el lenguaje, y la tolerancia de hoy es la bandera que une a muchos en nuestra cultura, la palabra tolerancia. Entonces, cualquiera que señala que algo está mal, a menudo va a ser ridiculizado, ¿sí? Si tú dices, no estoy de acuerdo en eso, es incorrecto lo que están haciendo, entonces vas a ser visto como intolerante. Pero la Biblia dice que el cristiano debe vivir separado de las prácticas pecaminosas del hombre y exponer el error. ¿No nos dice acaso la palabra de Dios que debemos examinar todas las cosas y retener lo bueno, como le acabamos de leer? Entonces, eso es lo que hacemos. Hay todo un libro que nos encomia a contender ardientemente por la fe, y es el libro de Judas. Judas nos dice que contendamos por la fe, pero Primera de Pedro nos dice cómo, ¿no? Con reverencia, con paciencia, con amor, ¿sí? Judas nos dice, hey, contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esta palabra fe se refiere a las doctrinas que fueron dadas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a examinar si no juzgamos entre lo que está bien de lo que está mal? Jesús juzgó a los fariseos de hipócritas. Pedro juzgó a Ananías y Zafira como mentirosos en Hechos 5, 3 al 4. ¿Sí? Él tuvo que decirles a Ananías y Zafira que eran unos mentirosos, tuvo que juzgar basado en lo que el Espíritu le estaba dando, ¿no? Si me ayudan a buscar Gálatas 3:1, donde Pablo va a juzgar a los Gálatas como necios. Entonces, la palabra juzgar no tiene en sí un contexto negativo, lo va a tener cuando lo hagamos con un juicio condenatorio, el cual el cristiano no está permitido, ¿sí?
Sí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gracias. Voy a quedarme con este, pero creo que se va menos. Entonces Pablo les llama insensatos. Sí, hermano, pero Pablo era un apóstol. Sí, pero Pablo también era hombre. Y Dios le dijo que juzgara con juicio justo. Entonces, podemos decir que algo está bien o algo está mal, porque la Biblia nos ha dejado ese estándar moral y doctrinal del bien. Está mal mentir, y eso lo sabemos, por lo tanto les podemos decir a nuestros hijos que no está bien mentir. O podemos decir, lo estás haciendo mal. Eso también es juzgar, ¿sí? Cuando cruzamos un semáforo, cuando cruzamos una calle con un semáforo, tenemos que juzgar cuándo vamos a cruzar, porque si no juzgamos bien, pues nos van a atropellar. Entonces la Biblia dice que juzguemos bien, que juzguemos correctamente, ¿sí? Tanto así que el que no juzga bien va para el infierno. Entonces, tengo que decirle a mis hijos que robar está mal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a tener un juicio. De hecho, alguien que queda loco les dicen, perdió el juicio, ¿no? Ya no tiene juicio, no puede juzgar, ya no entiende de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de la misma manera con las sectas, como cristianos, se nos ordena estar preparados para responder a todos. Y hago la aclaración de nuevo, el catolicismo no es una secta, pero entra en todas estas cosmovisiones que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia al que nos demande razón de la fe que tenemos, ¿sí? Y debemos contender por la fe que ha sido dada a los santos, según Judas 3. Si no luchamos por la fe se perderá. Si no exponemos el error de las sectas, entonces las sectas se moverán sin ser examinadas en el mundo y llevarán aún más personas a la destrucción eterna. Juzgar significa reconocer que hay absolutos. En un mundo que adora el relativismo, sigues, esto te parece bien, pues esto no, tú crees que eres hombre, yo creo que soy mujer, yo me identifico con una niña de 3 años, tú crees, entonces todo es relativo, ¿sí? Los absolutos no son bienvenidos y las sectas que exponen sus doctrinas de demonios ruegan por ser toleradas. Entonces, la verdad como fundamento, dice, la verdad sustenta la evaluación religiosa y es esencial para comprender la salvación a través de Cristo, ¿sí? Los estándares bíblicos, la Biblia proporciona estándares claros para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y el discernimiento es crucial para los cristianos que navegan en el relativismo cultural y defienden la verdad bíblica. El propósito del juicio bíblico tiene como objetivo identificar el error y proteger la fe, no la condena arbitraria, ¿no? Y ahí es donde podríamos caer en el otro extremo, ¿no? En un extremo legalista, donde incluso empezar a agregar cargas, a pedir cosas que tal vez se salen de los estándares bíblicos, entonces nos cargaríamos hacia el otro lado. Una pregunta, hermano. Hablando, dice, examinarlo todo. En las diferentes Biblias que hay del cristianismo, por eso somos muchamente atacados por los católicos. Si se dan cuenta, hay 2 Biblias que tienen lo mismo, que es la latinoamericana y la Reina Valera, la Cipriano Valera. Todas las demás, si se fijan y lo examinan todo, tienen versículos cortados. La Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera, las otras Biblias les faltan versículos. Esos versículos son también base de que se agarran los católicos. Pues mi padre, yo vivo en una familia católica, todos los días tengo eso. Y una base de que me rechazaron fue que yo traía una Biblia que no traía versículos que traen estas Biblias que ahora tenemos nosotros, que es la Reina Valera y la latinoamericana que ellos manejan. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que leer nada más la Biblia, la Reina Valera, y no identificarnos con las otras Biblias porque se maneja también así.
Gracias, bro. Muy buena pregunta. Hay muchas Biblias, por eso hay muchas doctrinas, y entonces unas Biblias traen, incluso realmente no, mire, la Reina Valera y la latinoamericana no tienen los mismos libros. La Biblia católica tiene 6 o 7 libros, ahorita no recuerdo bien, más que la Reina Valera. Entonces nos dicen a su Biblia le faltan libros, ¿sí? Y podríamos enfrascarnos en un debate muy interesante que ya está ganado, de por qué nuestra Biblia no tiene esos libros, o simplemente le podemos decir, si su Biblia tiene más libros, léalos. Léalos y dése cuenta lo que dice Macabeos en la historia donde unas personas mueren en idolatría, y así lo dice el libro de Macabeos, porque traían unos ídolos en su bolsa. Y Macabeos quería ofrecer sacrificios para que ellos no vayan al infierno. Entonces podemos explicar por qué nosotros no tenemos esos libros, que son Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, entre otros. La pregunta es, ¿por qué no los leen? ¿No? Les digo, hay bastante explicación de por qué no están esos libros, como por ejemplo no son libros que entran en el canon, se llaman libros deuterocanónicos, porque no les gusta que les llamemos apócrifos. Esto es cuando se generó el canon y se cerró y se decidió qué libros iban a ser considerados. Esos libros nunca fueron considerados ni por la iglesia primitiva, Jesús nunca citó ninguno de esos libros, y sin embargo en el canon que tenemos del Antiguo Testamento, ustedes ven a Jesús en el Nuevo citando cada uno de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. No encuentras ninguna cita de Jesús ni de los apóstoles en referencia a cualquiera de estos libros que ellos sí tienen. Pero como les digo, debemos evaluar el riesgo. ¿Vale realmente la pena enfrascarme con mi primo y perderlo para Cristo y mostrando mi superioridad teológica y hacerlo ver mal? O solo decirle, oh, interesante, ¿por qué no los lees? ¿O por qué no nos juntamos a estudiar esos libros, tú y yo, verdad? Les digo, no es que leer esos libros hoy nos va a hacer que nos volvamos católicos, no, especialmente si tenemos una fuente. Como les digo, la última autoridad es la palabra de Dios. Entonces cuando vayamos al libro de Macabeos, donde un ángel le pide a una persona que le saque el hígado a un pez y haga un rito que con todas es un rito de hechicería. Tú lo ves por todos lados en esa sección de ese libro, y tú le dices, oh, interesante, mira qué dice la Biblia acá adelante, de consultar agoreros, de practicar esos ritos, ¿sí? En vez de cerrarles, decirle, oh, interesante, vamos a estudiarlo juntos y vamos a ver qué dice, ¿sí? Está también el libro de Enoc, que no es un libro bíblico, tampoco lo tiene el catolicismo. Sin embargo, Pablo cita ese libro. ¿Por qué Pablo cita ese libro? Porque ese sí era un libro conocido por los griegos de ese tiempo. Sin embargo, ni los judíos ni los apóstoles consideraron el libro de Enoc un libro inspirado, ¿sí? Es como si ahorita yo o el pastor en una prédica diría, como el Quijote de la Mancha, cuando uno empieza a ver y no está diciendo el pastor que el Quijote de la Mancha es un libro creado en la Biblia, simplemente está haciendo referencia para que entiendas un contexto, ¿no? Para darte a entender algo que quiere explicarte. Así pasa con el libro de Enoc. Entonces por ahí mucha gente se confunde y dice, mira, ¿por qué Pablo lo cita? ¿Es porque Pablo creía en el libro de Enoc? No, porque él sabía que ellos entenderían. Pablo sabía, que ellos entenderían de lo que estaba hablando cuando les hiciera referencia a ese libro. Los cristianos no nos da miedo leer otros libros. Obviamente, libros de hechicería, satánicos, abiertamente, pues sí, no los leas, brother, estás abriendo puertas que ni entiendes. Pero estos libros, como les digo, deuterocanónicos o del segundo canon que tiene la Iglesia Católica, no tiene nada malo leerlos con ellos. Simplemente yo nunca haría un devocional con uno de estos libros porque no son libros inspirados, ¿sí? No sé si me captaron, ¿sí? Entonces no tenemos por qué. Si ustedes quieren darle explicación de por qué no lo tenemos, hágalo en amor, pero si no, simplemente dígale interesante. Interesante, porque ¿y qué dice ese libro que tú tienes, que me hace falta a mí, ¿no? Y empezar a poder abrir esa puerta. Entonces, la verdadera iglesia se levanta por la verdad de la palabra de Dios y no por una colección conveniente de creencias que cambian en la medida de que la gente cambia. Y esto, hermanos, es lo que hacen. Y es terrible que se está infiltrando también en iglesias evangélicas, es decir, el mundo ha cambiado, ahora nosotros hagamos lo que hace el mundo. Este cambio de que María ya no es corredentora
Es un cambio teológico muy interesante que va a abrir puerta, como les digo, a muchos que me gusta todo la Iglesia Católica excepto que María es corredentora, yo no creo eso. Bueno, pues ahora ya no creemos eso, vente para acá, ¿sí? En el caso de los testigos de Jehová, yo he investigado que ellos no han cambiado la doctrina de la transfusión de la sangre porque se les viene una de demandas, pero tremenda. Ellos no pueden cambiar eso al corto plazo, pero han ido adaptando muchas de sus doctrinas. Las mujeres, probablemente ustedes ni se habían dado cuenta, pero las mujeres no podían usar pantalón mientras predicaban, ahora ya pueden. O sea, tampoco es una orden, pero ahora están libres. Los hombres tenían prohibido dejarse la barba. Ahora van a ver a muchos hombres testigos de Jehová con barba. Si tú te dejabas la barba, pues no podías predicar, no podías servir. O sea, eran dogmas, eran cargas sobre el pueblo que muchos millennials estaban perdiendo a muchos jóvenes. O sea, los que ya eran testigos de antaño, los ya grandes, pues ellos ni les va ni les venía, ellos estaban acostumbrados a moldearse a todas estas creencias. Pero los jóvenes estaban teniendo un declive y una pérdida de ingresos terrible, que dijeron no más, nos cambiamos como hizo este emperador, ya recordaré su nombre, que decía mato 5 cristianos y se convierte en 20. No voy a hacer eso. Constantino, gracias. Dijo no, mejor yo me hago cristiano, reformo el cristianismo, y entonces hay una mezcla donde ya no se supo si paganizó el cristianismo o cristianizó el paganismo, porque vino este cambio, pero porque esa gente ve más allá y dice, hey, estamos perdiendo gente, hay que actualizarnos. La Iglesia Católica ya está casando homosexuales y eso también viene desde arriba. Entonces ya la Iglesia Católica hizo mucho bien en México y tengo que aceptarlo, y iba en contra del aborto y iba en contra de las ideologías, y era un filtro tremendo en México, era un filtro tremendo para todo este tipo de cosas. Ahorita, mis hermanos, ellos son los pioneros. No solo ya no están en contra, son los pioneros en este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque es lo que viene. Hay que adaptarse al mundo, hay que ser más tolerantes, hay que pensar diferente, hay que pensar afuera de la caja, ¿no? Hay un documento que se llama Fiduciam Supplicans que habla de esto. Y de nuevo, cuando salió este documento, muchos sacerdotes salieron a decir no estoy de acuerdo. Muchos otros dijeron, hasta que agarró la onda este camarada, no, era lo que habíamos estado esperando. Entonces, cuando se acusa al mundo evangélico de que tenemos creencias diferentes, es una acusación injusta, porque realmente en las verdades fundamentales estamos más que unidos, ¿sí? Mientras que ellos están divididos en muchas doctrinas fundamentales. ¿Sí? Yo puedo visitar otra iglesia, no necesariamente de Calvary, y a lo mejor la alabanza la ponen